¿Y cuáles son los intereses que se esconden detrás de las pulseadas que tienen carácter ideológico, pero que también tienen una connotación realmente política? ¿Cuáles son al mismo tiempo las herramientas que se usan para disputar ese espacio tan importante que permanentemente orada lo que se llama el sentido común, que son atajos que tomamos una y otra vez para tratar de entender, para tratar de acercarnos a lo que son las realidades con las que convivimos permanentemente? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Quiénes son los que juegan en ese partido para conformar ese herramental, si me permite el término, que nos va a servir a todos los argentinos para discutir los temas principales, los que tienen que ver con la economía, con lo social, con lo financiero, también con lo político? La política y lo político forman parte de este juego. Bueno, hablábamos en las últimas horas de cómo y qué tan importantes son en medio de la pandemia las definiciones que da el poder político, las decisiones que toma. Está en juego la vida y la muerte. La frontera, esa frontera entre la vida y la muerte se corre en cada uno de los países de este planeta. Con la pandemia se hizo mucho más crítico la elaboración de políticas, la toma de decisiones. Hay responsabilidades que han crecido enormemente y por supuesto también están aquellos que van a disputar esa forma de tomar decisiones. Usted sabe perfectamente bien que en ese contexto cada uno de los gobiernos toma una determinada, yo diría, determinada faceta, determinado camino, un derrotero a través del cual va generando consensos, pero también va generando sin ninguna duda algún tipo de reacción. Y en este sentido conviene tener presente que el gobierno argentino en los últimos meses ha generado y ha cosechado muchísimas reacciones, ha cosechado también al mismo tiempo actitudes de repudio bastante importantes, porque está claro que lo que está haciendo es cambiando un paradigma. Piénselo conmigo, en buena hora. Casi le diría que las decisiones han tenido que ver con la asistencia del Estado para los trabajadores, para las empresas, para aquellos sectores de la sociedad que no pueden llegar a fin de mes sencillamente porque no pueden salir a ganarse la vida o también quizás porque arrastraban una crisis económica realmente importante. Y todas estas decisiones, muchísimas que ha tomado el gobierno argentino, han generado una movilización de carácter social realmente sin precedentes. Ni usted ni yo seguramente imaginábamos hace algunos meses nada más que en la Argentina podía llegar a existir algo que se llama ingreso familiar extraordinario, algo que se llama también el ATP, ¿no?, que cubre el 50% de los salarios de todas las empresas que han perdido facturación en la Argentina en los últimos meses. Todo esto ha sido llevado adelante y por supuesto ha sido sumamente exitoso. Discutiremos después si alcanza o no, por supuesto que no alcanza y esto está clarísimo, pero al mismo tiempo ha sido y en gran medida es una decisión de carácter ético importantísimo. Ahora, por eso se entiende y por eso hay que evaluar cuando algunos referentes de la política, por ejemplo, el expresidente Eduardo Duhalde, a quien permanentemente se le abre la pantalla, se le abren los micrófonos para que dé su opinión, para que dé su consejo, porque así se lo considera en la sociedad de Argentina como alguien experimentado, como alguien que supo conducir a los argentinos en un momento crítico de nuestra historia, cuando aprovecha el señor Duhalde para generar mensajes sumamente ambiguos, confusos, en el mejor de los casos. Escúchelo. La verdad, en el caso que ya nada me sorprende, ¿no? Un gobierno que no entiende, un gobierno que no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a una gobernanza en tiempos normales o cuasi normales, ¿no? No lo entiende. No lo ha entendido nunca, por eso arranca con 22 ministerios. Usted sabe bien, o creo que sabe, que en época de crisis la energía que emana de una sociedad, de un gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, es muy limitada, precisamente por la crisis. Y si uno dispersa esa energía pretendiendo arreglar 10 temas a la vez, termina sin arreglar ninguno. Bueno, eso es una forma, ¿no?, de generar un microclima, de meterse de lleno en esta esfera que contribuye o no a forjar lo que se llama el sentido común. Una y otra vez usted va a escuchar algunos mensajes, se parecen mucho, independientemente de que usted elija un diario o el otro, un portal o el otro, un canal o el otro, usted va a notar que hay una especie de común denominador. Y esos mensajes van atravesando, en términos circunstanciales, cada uno de los espacios que tenemos para acercarnos a la realidad, conforman
una especie de sentido común y hay que estar, por supuesto, muy atentos, porque la clave de todo esto es la repetición. La repetición, a la hora de formar el sentido común, actúa como una especie de demostración. A mayor repetición, se supone, y esto suponen las usinas, y tienen razón, a mayor repetición lo que hay es casi una especie de demostración que, por supuesto, no se termina evidenciando nunca, pero que tiene ese efecto, una y otra vez. Se trabaja sobre una especie de gran aparato que nos sirve a todos para tratar de conocer de qué forma llega la realidad a nuestras vidas. Y por eso me parece importante empezar a revisar, rápidamente lo vamos a hacer, pero usted va a notar comunes denominadores en cada uno de los artículos que vamos a ir repasando. Fíjese, impuestos, cepo y dividendos, caso Falabella. ¿Por qué las empresas se van de la Argentina? ¿No? Dice, la economía local muestra un comportamiento que algunas filiales extranjeras no logran asimilar. Vamos a ver la siguiente. Y usted va a notar que una y otra vez hay una repetición, hay algo que se está dando y también hay algo que no se explica porque la discusión no interesa y esto es sumamente importante. Dice Infobae, continúa el éxodo de empresas. Globo se va de la Argentina. La empresa que nació en Barcelona en 2015 les vendió el negocio regional a los dueños de Pedidos Ya. La empresa que nació, bueno, vuelve a repetir, no exactamente lo mismo. A ver, ¿cuál es la realidad? Que uno podría decir que Globo es una empresa de capitales internacionales, que podríamos discutir, en todo caso no es el objetivo, pero podríamos discutir en qué condiciones trabajan los trabajadores justamente de Globo en la Argentina, pero de todas maneras le termina vendiendo a otro el negocio, es decir que hay otra empresa que va a tomar la participación que tenía Globo en nuestro país, pero además Globo inicia lo que es una movida en términos regionales, no es solamente con la Argentina. Y en el caso de Falabella pasa algo parecido. Falabella es una empresa que prácticamente vende la totalidad de su producción, pero que primero tiene que importarla, no produce nada en el país. Entonces adivinan que viene una fase en la Argentina mucho más compleja para poder importar y lo que dicen es, miren señores, la verdad que ya no me es negocio. Y a eso hay que sumarle la pandemia y hay que sumarle la cuarentena. Está claro que para muchísimas empresas en el mundo la rentabilidad se ha visto sumamente dañada y que hay muchísimas empresas de las más exitosas del planeta que están en plena reconversión. No tiene que ver con la Argentina. No tiene que ver con la Argentina. La Argentina tendrá sus características, pero la presentación es otra. Fíjese esto, ¿no? Apocalipsis comercial, dice el diario La Nación. ¿Por qué Falabella se va solamente de la Argentina? ¿No? Las cuarentenas que con distintos grados se vivieron o se viven en cada mercado golpearon muy fuerte su negocio. Dentro de este panorama poco alentador, la performance argentina fue la peor, ¿no? Claramente tratando de golpear las decisiones que se ha tomado en términos de la cuarentena, de lo sanitario, se opone un modelo de negocio que por supuesto uno podría discutir. Mire, yo lo estoy discutiendo. Falabella vende prácticamente todo lo que es importado y está claro que en este contexto, con la falta de dólares que hay en nuestro país, se va a hacer difícil generar una importación tan grande, sobre todo de cosas que la Argentina produce. Entonces Falabella toma sus propias determinaciones con respecto a ese contexto, pero el mensaje aquí es otro, el mensaje es hay un apocalipsis comercial y el responsable es el gobierno porque lo que quiso es hacer una cuarentena estricta. Entonces, realmente es lamentable la forma en la cual se manejan los mensajes, pero todo esto tiene un objetivo. Y hay más, porque la palabra éxodo aparece una y otra vez, porque la palabra, o en todo caso el término, irse del país, se va del país, usted puede ponerlo en Google y va a encontrar infinidad de noticias una y otra vez, muchísimas a lo largo del día que hablan de este fenómeno, porque así se lo presenta. Infobae, 8 de cada 10 argentinos dicen que se irían del país si tuvieran las condiciones para hacerlo. La velocidad respecto a la pérdida de confianza, el incremento en la angustia reinante en la población y la esperanza de un mejor futuro encontraron su piso. Los argentinos quieren trabajo y oportunidades de desarrollo y, por supuesto, lo que está en valorización en todo esto son cuestiones subjetivas, la esperanza, la angustia. Está claro, todos tenemos esperanza, todos tenemos angustia. Hay también, y se hace referencia acá, a la pérdida de confianza. Todos tenemos mayor
o en menor medida la confianza en un futuro cercano que va a ser mejor. Creo que claramente digo, se utilizan, se manipulan las realidades a las que asistimos todos los argentinos. Fíjese en esto, incentivos impositivos. Uruguay amplía los beneficios para los extranjeros que inviertan y se radiquen en el país, ¿no? La ola del éxodo, la ola de aquellos que se quieren ir a Uruguay, está el caso de todas las empresas que se supone que se están yendo de la Argentina. Mire, lo que hay es una elaboración permanente del sentido común, es una puja, es una disputa por ver cuál es el paradigma en términos económicos y sociales de nuestra Argentina. Y está claro que en este contexto, está clarísimo, yo le diría que en este contexto, el gobierno ha tomado un rumbo sumamente interesante, un rumbo que tiene a la ética en primer lugar. Seguramente habrá errores en el camino, pero lo que no podemos discutir es que se han tomado con responsabilidad, que se ha cuidado la vida de las personas en un contexto de cuarentena y que la Argentina va a salir adelante en algún momento. Y por supuesto que eso tiene que ver con la confianza, pero también con nuestra historia. No se pueden repetir las recetas del pasado porque la verdad es que no han resultado.